Ministro, buenas tardes. Los saluda el 32º Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. Muy buenas tardes, es un gusto poder compartir este rato con ustedes, así sea desde la distancia, por la dificultad que tuvimos de viajar hoy a Barranquilla. Muchísimas gracias. La Universidad del Atlántico como universidad anfitriona y todas las universidades que hacemos presencia en este congreso, agradecemos esta intervención, así sea virtual. Nuestro público estaba un poco triste por no tenerlo presencial, pero sabemos que vamos a tratar estos 40 minutos con lo mejor desde su profesionalismo y academia. Quiero mencionarles que el ministro Mauricio Cárdenas es doctor en Economía de la Universidad de California, maestría en Economía de la Universidad de los Andes y economista de la Universidad de los Andes. Hoy tendremos con él un espacio interactivo y para no extenderme más, ministro, quiero darle la palabra. Tiene sus 40 minutos y si quiere más espacio también le podemos dar más espacio. Bienvenido. Muy amable. Pensando que ya son muchos años desde que he participado muy activamente en todos los congresos de Penadeco. Creo que desde el primero que se hizo aquí en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Tequendama, también en la Universidad de los Andes. Qué bueno que estén hoy en Barranquilla y qué bueno que sea la Universidad del Atlántico la sede de este congreso. Un saludo a todos los estudiantes que están en el congreso, especialmente los de la Universidad del Atlántico, a sus profesores. Qué buena oportunidad para esta reunión que ya se ha vuelto un espacio de reflexión muy importante para todos los economistas. Estaba viendo el programa, está extraordinario, las conferencias son muy interesantes. Me hubiera encantado, por ejemplo, estar allá para escuchar las que se van a hacer mañana, la de la doctora Ana María Ibáñez, Diógenes Rosero y Vera Judith Blanco sobre el proceso de paz y conflicto, los dividendos económicos. Qué importante tema para el país en este momento. También mañana, con muchísimo interés, estaremos atentos a lo que plantea el profesor Beethoven Herrera sobre el tema del estado de la innovación tecnológica en Colombia. De manera que qué buen programa, los felicito y sobre todo lo que han logrado ustedes ya en estos 32 años de congreso. Bueno, yo voy a hacer una presentación sobre la situación económica del país con algunas reflexiones sobre los principales retos y mostrando tal vez también un poco de perspectiva histórica para no quedarnos con los temas de la coyuntura. No se me preocupen, en contados minutos volvemos a tener conexión. Bueno, estamos revisando, creo que la dificultad de la red es allá, no acá. Vamos a ver si ya nos escucha el ministro de nuevo. Ministro, mil disculpas, ¿me está escuchando? Estamos en nueva era, ¿no? En la era digital. Ministro, nuevamente, ¿me escucha? Lo oigo perfecto.
Yo lo estoy escuchando. Tenemos un poco de eco. Intentemos de nuevo. ¿Me está escuchando, ministro? Bueno, me dicen aquí que es un tema de redes de Bogotá. Revisamos, por favor, si la conexión está. La presentación entonces la podemos proyectar en pantalla. Perdón, repítame. Tal vez podemos hacer una seña así. Si el sonido por alguna razón deja de funcionar de aquí para allá, ustedes me hacen una seña con la mano y yo sé que debo parar hasta que se resuelva el problema. Pero mientras no se reciba seña, quiere decir que las cosas están fluyendo bien. Perfecto, lo escuchamos perfecto. Magnífico. Entonces vamos también a quitar un poquito el audio de allá para acá para que no entre la interferencia. Empiezo por esta diapositiva. Este es el gran choque que experimentó la economía colombiana a partir de finales del 2014. La caída de los precios del petróleo. Una caída del 70% en nuestro principal producto de exportación. Una caída que automáticamente se tradujo en una depreciación del peso de prácticamente también un 70%. Este es un gran choque. Muy pocas veces en nuestra historia reciente hemos tenido un desplome tan fuerte del precio del principal producto de exportación del país, en las épocas del café o ahora en las épocas más recientes del petróleo, y muy pocas veces en la historia una depreciación tan pronunciada de la moneda. Un choque frente al cual quiero centrar mis comentarios, hablando sobre cómo se ha acomodado Colombia, cómo reaccionó Colombia ante estas circunstancias. Quizás la forma más efectiva de ver la magnitud de ese choque es a través de esta segunda diapositiva. Cómo se afectaron las exportaciones, cómo se afectaron los ingresos del gobierno nacional y cómo se afectó la inversión extranjera directa. Y fíjense ustedes las cifras. La caída de las exportaciones de petróleo de prácticamente 27.000 millones de dólares en ese momento, en el 2013, el año pico, a 9.000 millones de dólares este año. La caída de los ingresos fiscales del gobierno nacional que venían del petróleo, que habían sido 24 billones de pesos y se prácticamente desaparecieron por completo, una caída del 99%, y la caída de la inversión extranjera directa en el sector petrolero, que de más de 5.000 millones de dólares pasó este año a 2.200 millones de dólares, y eso que este año ya es más de lo que fue el año pasado. Apreciados estudiantes, no hay muchos episodios de la historia económica de Colombia comparables con esto. De hecho, FEDesarrollo recientemente hizo un análisis y encontró que solamente en 3 oportunidades de la historia de Colombia se había dado un choque de esta magnitud. En la Gran Depresión de los años 30, en la Guerra Civil de los 1010, al filo del siglo XIX y ahora. De manera que es un caso de estudio muy interesante ver qué ocurre con una economía que experimenta una caída tan fuerte en estos factores, estas variables. Exportaciones, ingresos fiscales y inversión extranjera directa. La devaluación del peso trajo como consecuencia inmediata una inflación. Es lo que se conoce técnicamente como el traslado o traspaso de la devaluación a los precios. Naturalmente, si sube el dólar, inmediatamente suben los precios de todos los productos importados y eso genera aumento del índice de precios al consumidor, el IPC. En Colombia, además del efecto de la devaluación, tuvimos un hecho totalmente fortuito
impredecible, que fue el fenómeno del Niño, que comenzó a finales del año 2015, que generó una caída muy fuerte de la oferta de alimentos y por ende un aumento del precio de los alimentos. Y por eso la inflación se aceleró de manera muy pronunciada desde finales del año 2015 y especialmente durante el primer semestre de 2016. A dos elementos fortuitos: la caída del precio del petróleo, que generó devaluación, el fenómeno del Niño, que generó aumento de precios de los alimentos, se le conjugó uno no fortuito, uno causado por nosotros mismos, los seres humanos, no un hecho de la naturaleza, no una casualidad, que fue el paro camionero. El paro camionero fue la gota que rebosó la copa y generó una inflación en el mes de julio del año pasado, durante el paro camionero, de cerca del 9%. Como ustedes ven en la gráfica que está en la izquierda, el efecto de esa inflación, ese pico en julio del año pasado. ¿Cuál fue la respuesta de política económica ante un aumento de la inflación? La inflación se salió de la zona de confort, el rango que va del 2 al 4%, que es la meta, el rango que ha fijado el Banco de la República como objetivo. Al salirse de manera tan pronunciada de ese rango meta del 2 al 4%, pues el Banco de la República hizo lo que hacen todos los bancos centrales: aumentar las tasas de interés para enfriar la economía, para bajar la demanda agregada y volver a encauzar la inflación hacia el rango del 2 al 4%. Pero obviamente un aumento de tasas de interés tiene consecuencias, tiene efectos colaterales. Baja la inflación, pero precisamente porque enfría la economía, porque baja la demanda agregada. Y eso fue lo que ocurrió. Se aumentaron las tasas de interés, llegaron a estar en el 7.75% las tasas de intervención. Se produjo el efecto deseado de bajar la inflación, importantísimo para todos los hogares, importantísimo para recuperar el poder adquisitivo, evitar que se siguiera deteriorando ese poder adquisitivo, pero con unas consecuencias difíciles desde el punto de vista de la actividad económica, como voy a comentar más adelante. La buena noticia es que se resolvió el problema de inflación, y no solo la inflación está ya en el 4%, sino que las expectativas de inflación a 12 meses están en el 3,5%, es decir, dentro del rango medio. Pero la economía se resintió. Por eso, a partir de diciembre del año pasado empezaron a bajar las tasas de interés. El Banco de la República empezó a disminuir las tasas. Pero para que la disminución de tasas de interés le llegue a la economía, se tiene que transmitir a través de los créditos, las tasas de los créditos que cobran los bancos. Esta gráfica es muy importante porque muestra que si ponemos un partidor en diciembre del año pasado en cero y medimos cuánto han bajado las tasas de interés los bancos, encontramos que en el cuadro o gráfico de la izquierda se ve que en el caso de las tasas que le cobran a las empresas han bajado prácticamente lo mismo que han bajado las tasas de intervención del Banco de la República, es decir, 250 puntos básicos. Pero si miramos el gráfico de la derecha, vemos que la tasa que le cobran los bancos a los hogares no ha bajado en la misma proporción. Las tasas de los hogares, las tasas de los créditos de consumo, de tarjetas de crédito, de libranzas, no han bajado. Por eso el gobierno utiliza el instrumento de la tasa de usura para tratar de acelerar la reducción de las tasas de interés que le aplican los bancos a los hogares, porque estas se han quedado atrás. Los bancos que han hecho han estado manteniendo las tasas de interés altas porque con esto logran compensar las mayores pérdidas que ha habido por deterioro de la calidad de la cartera. Conclusión: tenemos que seguir impulsando la disminución de las tasas de interés. Hablemos un momento sobre el país que tuvo que enfrentar este choque petrolero. Afortunadamente era un país más sólido, un país con más clase media, con menos pobreza, con más formalidad en el mercado laboral. Ese país más sólido, pues es como un ser humano que está con mejor nutrición, con mejor salud y puede enfrentar un virus con más capacidad sin que esto lo meta a cuidados intensivos, sino que simplemente se tiene que cuidar. La salud del paciente es fundamental para entender cómo reacciona ante cualquier tipo de enfermedad. Y la salud del paciente estaba en buenas condiciones, mejores condiciones de las que ha tenido históricamente. ¿Por qué? Piense estas gráficas. La pobreza había caído fuertemente. 5 millones de personas han salido de la pobreza desde el año 2010.
El desempleo había caído también fuertemente. Y en la gráfica de la derecha, algo muy importante, la informalidad también se había disminuido. Habíamos dejado de ser un país principalmente informal a ser un país como hoy, donde es más o menos 50-50 la distribución entre el empleo formal y el empleo informal. Entonces, menos pobreza, menos desempleo, menos informalidad, un país que está en mejores condiciones para enfrentar el choque petrolero. Ahora bien, el choque petrolero nos generó una circunstancia. Perdimos una parte importante de los ingresos fiscales, ya lo acabo de mencionar, y por eso fue absolutamente necesario recortar el gasto. Esta gráfica muestra cómo ha sido la reducción del gasto a partir del año 2014, cuando se empezó a sentir la disminución de ingresos por cuenta del petróleo. Tuvimos que reducir el gasto. Anoche el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para el año 2018 y esa disminución, ese presupuesto tiene una disminución. Sigue cayendo el Presupuesto General de la Nación como porcentaje del Producto Interno Bruto. De manera que tuvimos que apretar el cinturón, reducir el gasto del gobierno. Pero no lo hicimos con un criterio de rajatabla, es decir, a todo el mundo por igual. Tuvimos un criterio, lo que hemos llamado austeridad inteligente, es decir, recortando ante todo programas no esenciales y concentrándonos y manteniendo los programas sociales. ¿Cuáles son los programas que más hemos protegido? El sector educación es uno de los pilares de este gobierno. Miren lo que ha pasado con el presupuesto del sector educación, aquí expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto en comparación con el sector de defensa. Ya estamos viendo un dividendo de la paz, y es que podemos invertir más en educación e invertir menos en defensa. El presupuesto aprobado anoche para el 2018 tiene 37 billones de pesos para la educación y 31 billones de pesos para defensa. Ese es el cambio que puede dar Colombia asociado a los conflictos. Gastar menos en la guerra y gastar más en la educación. Ahora, ¿en qué gastamos en la educación? En todo, desde la primera infancia hasta la universidad, y especialmente la universidad pública. Esta es la composición del presupuesto del sector de educación. Y si ustedes ven esta torta, aprecian que en cuanto a el acceso y calidad a la educación superior, estamos hablando de un 15% del presupuesto total. Alimentación escolar es un componente bastante alto en la inversión del sector de la educación. Muy bien, ese es el país que hemos tenido que enfrentar con menos precios de petróleo. Yo estoy seguro que si estuviera allá presencialmente le diría a los estudiantes si creen que la confianza en Colombia está alta, baja, o si está en la misma situación, condiciones normales. La confianza ha bajado, hay mucha crítica, hay mucho pesimismo, y por eso es importante que le declaremos la guerra a esa desconfianza, que derrotemos esa desconfianza. Afortunadamente las encuestas ya nos están diciendo que está volviendo la confianza. Está la encuesta de Fedesarrollo, que tiene las mediciones del índice de confianza del consumidor. Y fíjense ustedes que el dato que salió hace 2 días, correspondiente al mes de septiembre, nos muestra que la disposición para comprar viviendas ya está en terreno positivo, que las expectativas a futuro han mejorado, que la disposición de comprar bienes durables también ha mejorado, es decir, que hemos tenido una recuperación de la confianza. Y si en algo tenemos mucha confianza, es en el exterior. El exterior piensa en términos muy positivos sobre Colombia. La inversión extranjera sigue siendo alta, 11.000 millones de dólares, y la compra de papeles en el mercado de capitales colombiano por parte de extranjeros ha llegado a un récord histórico. Tenemos más del 26% de la deuda pública denominada en pesos en manos de inversionistas extranjeros. Una forma de ver esa confianza es, miren las tasas a las que colocamos nuestros bonos en los mercados internacionales. Son tasas históricamente bajas y de hecho las tasas actuales son comparables con las tasas que teníamos en la época de los altos precios del petróleo, algo también muy positivo. Ahora bien, esperamos una recuperación en los próximos meses, una recuperación
recuperación de la producción industrial, una recuperación de la producción también del nivel de consumo de los hogares. En fin, esperamos un repunte de la economía y por eso este año terminará con un crecimiento cercano al 2%. De hecho, si uno mira lo que ha sido la evolución de la producción industrial y la producción de las ventas del comercio, también estamos viendo ya un repunte, lo cual es muy positivo. De manera que estas son noticias favorables, son noticias que nos ayudan enormemente en materia económica. Buenos datos por el lado de las exportaciones. Las exportaciones están creciendo, tanto las tradicionales como las no tradicionales. Es decir, la economía dobló la página, está en una etapa de recuperación, ya pasó lo peor. Yo quisiera referirme brevemente a algunas de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar para amortiguar esta situación. Entre ellas el aumento del IVA, una medida que generó mucha y sigue generando mucha controversia. Las personas se preguntan si era necesario subir el IVA. La respuesta es, si no hubiéramos tenido esos recursos asociados a los 3 puntos de IVA, habríamos tenido que recortar los programas sociales. Estos 3 puntos de IVA este año nos han permitido generar 6.3 billones de pesos de ingresos. Y con esos 6.3 billones de pesos pudimos mantener programas tan importantes como Familias en Acción, como los subsidios al sector eléctrico, como la afiliación al régimen subsidiado de salud. Fueron logros de los últimos 5 o 6 años que sin el recurso del IVA pues habríamos tenido que retroceder, habríamos tenido que dar reversa, porque simplemente el país no habría podido sostener esos programas que se montaron cuando el petróleo estaba a $100 y el gobierno recibía muchos ingresos fiscales provenientes del petróleo, pero los pusimos en peligro en la medida en que se cayeron los ingresos petroleros. Si no hubiéramos tenido los ingresos del IVA, no hubiéramos podido, insisto, mantener estos programas. De manera que el verdadero dilema en Colombia no era si subíamos el IVA o no, el verdadero dilema era si se mantenía la política social que habíamos logrado en los últimos años o no. Y si no lo hubiéramos mantenido, la pobreza estaríamos viéndola aumentar fuertemente en estos últimos meses de este año, porque los recursos no habían alcanzado para mantener esos programas sociales. Este es el cuadro en materia de crecimiento de la economía de Colombia en comparación con América Latina, en comparación con los países de la Alianza del Pacífico, donde vemos que Colombia ha crecido consistentemente por encima de la región y por encima de los mejores que son los países de la Alianza del Pacífico, nuestros pares, México, Perú y Chile. Esos son algunos de los elementos que quisiera destacar sobre la coyuntura macroeconómica. Hablemos un momento de la paz. ¿Qué significa la paz para la economía colombiana, el tema del día? Pues la paz significa que vamos a tener 2 factores que van a jugar a favor. Uno, una reducción de la intensidad del conflicto. La intensidad del conflicto destruye factores de producción, capital humano y capital físico. La mayor intensidad del conflicto también hace que se destinen más recursos a la seguridad y la defensa, desviándolos de otros sectores más productivos. O sea, la reducción de la intensidad del conflicto se traduce en más inversión, porque destruimos menos capital físico y capital humano y tenemos que gastar menos en defensa y podemos hacer más en infraestructura y en capital humano. Pero la firma de los acuerdos de paz también nos va a habilitar un elemento positivo en materia económica, y es que para el cumplimiento de los acuerdos vamos a tener que hacer unas inversiones adicionales, llevar bienes públicos a las zonas más afectadas por el conflicto a lo largo y ancho de nuestro territorio. El gobierno acaba de declarar a 344 municipios de Colombia como zonas más afectadas por el conflicto, y en esos municipios los impuestos van a ser más bajos y las empresas van a poder, en vez de pagarle los impuestos a la DIAN, hasta en un 50% de su impuesto a cargo, hacer obras por impuestos, es decir, encargarse de hacer el acueducto, la vía, el hospital, la escuela, y con eso pagar sus impuestos. Eso en 344 municipios. Eso nos va a ayudar también en materia de crecimiento económico.
Hay mucha literatura sobre cuál va a ser el dividendo económico de la paz, pero seamos conservadores, prudentes, no en el corto plazo, pero sí en un mediano plazo. Yo le apuesto a que la paz le va a aportar al país un punto porcentual de crecimiento adicional. Sin embargo, hemos hecho los cálculos serios con modelos de qué significa el aporte o los recursos que se van a tener que invertir en la paz. Los voy a invitar a que vean este cuadro. ¿Cuánto va a costar el posconflicto en Colombia? Va a costar 130 billones de pesos durante los próximos 15 años. De esos 130 billones de pesos, una parte la pone el gobierno nacional, casi 47 billones de pesos. Otra parte lo pondrán los gobiernos subnacionales, los municipios y los departamentos. Pero también el sector privado, porque el sector privado con los incentivos tributarios pues podrá hacer unas inversiones que se requieren en esas zonas de mayor afectación por el conflicto. Y por último, la cooperación internacional va a ser indispensable. Ya estamos recibiendo más recursos de la ayuda extranjera. Hicimos un cálculo en los primeros años cuánto va a ser el dividendo económico de la paz. La gráfica roja es el escenario base, sin paz. La gráfica azul es el escenario con paz. Nos da 0.4% del PIB adicional en años ya muy próximos, como el 2018. Y este año también nos ha permitido crecer más. Un sector que lo ha sentido completamente es el sector del turismo, donde ya estamos sintiendo esos beneficios, esos efectos positivos. De manera que ese es el efecto que tiene la paz sobre la economía. Paso a manera de conclusión a mencionar, tenemos un mejor país, un país que manejó una crisis dura como la caída del petróleo, pero ya pasó la página, ya está en una franca recuperación y que durante ese lapso logró la paz y que tiene una calificación BBB, que tiene un gran prestigio en los mercados internacionales y es un país con menos pobreza, con menos desempleo y con menos informalidad. Ese es un país que está listo para salir a trabajarlo, para salir a lucharlo, para salir a aprovecharlo. Y por eso es tan importante para los estudiantes de economía el mensaje de, en una transición difícil como la que ha sido la de esta década, a ustedes les va a corresponder pues desarrollar sus carreras profesionales en un país que va a estar en unas mejores condiciones, que puede soñar con convertirse en un país desarrollado. Esto puede sonar exagerado, pero no lo es. Podemos llegar al nivel de ingreso por habitante que hoy tiene Portugal a finales de la próxima década, hacia el año 2030. Podemos aspirar a eso, porque con el impulso de la paz, con una economía bien manejada, con el desarrollo que hemos promovido en la infraestructura, Colombia puede convertirse en un país desarrollado. Pero obviamente para lograr eso tenemos que ser muy realistas y pragmáticos. No podemos permitir que en Colombia imperen o predominen y se apoderen del debate las ideas populistas, porque el populismo hace mucho daño. El populismo que promete aumentos en los salarios, reducción de los impuestos, aumento del gasto público, todo lo que van a empezar a oír ustedes en el contexto de las campañas presidenciales, ese populismo no le hace bien a la economía. Nosotros hemos visto lo que ha pasado con el populismo en nuestros vecinos. Esas promesas de que todo es muy fácil, sin esfuerzo, de que se puede gastar más, de que se pueden bajar los impuestos, de que se pueden subir los salarios. Esas promesas al final del día se traducen en más inflación, menos empleo, más pobreza. Por eso tenemos que ser pragmáticos y seguir con un modelo económico que tiene tres pilares. El del control de la inflación, en el que hemos sido muy exitosos. El de la sostenibilidad fiscal, que es un elemento reciente que se incluyó en nuestro ordenamiento institucional en materia económica con la regla fiscal, una ley de la República que nos da una carta de navegación. El máximo déficit que puede tener el gobierno nacional lo dicta un comité de expertos, independiente, no funcionarios del gobierno, profesores universitarios, decanos de facultades de economía, directores de centros de investigación. La regla fiscal como carta de navegación para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y el tercer pilar es el tener un sistema financiero bien regulado y bien supervisado, que no cometa excesos, que no permita que los hogares se sobreendeuden, que no adquiera demasiados riesgos, que no tengamos el día de mañana consecuencias que lamentar con el quiebre o la quiebra de bancos de gran importancia, bancos que generen riesgos sistémicos. Y Colombia se mantiene sobre esas tres premisas:
hay un enorme espacio para el debate político sobre la composición del gasto, sobre qué sectores privilegiar. Este gobierno ha querido paz, equidad y educación. Otros gobiernos pueden fijar sus objetivos en otros de los temas y las áreas de trabajo del Estado. Paz, equidad y educación han sido los nuestros. Ahí hay un espacio para que dentro de los parámetros de la baja inflación, responsabilidad fiscal y una adecuada regulación y supervisión financiera se planteen los escenarios ideológicos, las preferencias, el tipo de sectores y de énfasis en materia de metas de un gobierno, pero siempre dentro de esos parámetros evitando ante todo el populismo. Eso es muy importante y eso solo lo va a exigir la misma academia. Eso no va a surgir de una autodisciplina por parte de los candidatos presidenciales. Van a ser esos foros universitarios donde se dicen las verdades, donde se hacen las preguntas difíciles, donde no se puede titubear ni se puede responder vagamente, porque es un auditorio calificado, un auditorio exigente. Son ustedes, señores estudiantes, quienes tienen esa tarea hacia adelante en estos próximos 6 meses, de asegurarse que el debate que se dé sea un debate muy informado, muy serio y sobre todo con argumentos sólidos, no prometiendo con el deseo, con la aspiración, construyendo ideales y propuestas que no tienen sustento y que no se pueden desarrollar. De manera que esos serían mis mensajes iniciales. Quedo atento para la sesión de preguntas, quedo atento para reflexionar con los estudiantes sobre algunos de los temas que ustedes consideren que debemos abordar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro. Bueno, es el momento para el público. Vamos a tratar de que las personas que vayan a hacer preguntas se acerquen donde estoy, con el fin que pueda ser visualizado en la transmisión. Le voy a pedir el favor al equipo de apoyo logístico que me colabore en la designación de los turnos. Ministro, tiene muy buenas preguntas. Tengo varias manos levantadas por este lado. Vamos a iniciar y por favor colabórame con los chicos. No tengo audio. Bueno, ministro, retomamos. Hay muchas preguntas por el Parece que está cerrado el público. audio allá. Ya, perfecto. Perfecto. Ministro, muchas gracias. Tenemos varias preguntas del público. Vamos a tratar de que nuestros estudiantes sean concisos en la pregunta, no haya mucha introducción para que varios tengan oportunidad de hablar directamente con el ministro. Por favor, suban donde estoy con el fin que en la transmisión los pueda intervenir. Me vas a, por favor, decirme tu nombre, la universidad y generas tu pregunta. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Estacio, soy estudiante del programa de Economía de la Universidad de Cartagena. Bueno, lo primero es mencionar que, digamos, el ministro menciona sobre el recaudo de los 3 puntos porcentuales del IVA, pues, pero nosotros vemos que FENALCO pues habla sobre una contracción en el gasto de los consumidores, con lo cual trae consigo un gasto también sobre la producción. Entonces habría que entrar a ver qué pesa más, si el recaudo que hizo el gobierno con estos 3 puntos porcentuales o si hizo tal vez más daño que haya habido un recorte en el consumo y por ende en la producción. Y la pregunta concreta tiene que ver con que usted dice que se han recortado rubros que son poco esenciales para la economía. Y entre estos rubros, uno que sufrió un recorte muy grande fue el recorte de ciencia e investigación. O sea, con lo cual quiere decir que este gobierno, pues, le importa muy poco, que le parece que es muy poco esencial la ciencia y la investigación. Nuestro compañero, creo que fue un argumento, un aporte, entonces continuamos con... Lo que pasa es que necesitamos, para que nos rinda, vamos a pasar 3. Si no, no vamos a lograr porque veo varios. Que el ministro escuche 3 preguntas
y las va respondiendo como hicimos ayer en la intervención. Recuerden que estamos sobre el tiempo. Ministro, tenga pendiente. Por eso es mejor que saquemos 3 preguntas para evitar el corte, porque en realidad miren cómo tenemos la red y nos vamos a demorar más tiempo y el auditorio está reservado. Estamos pendientes de recuperar el audio, no sé si allá nos están oyendo. El micrófono con el ¿Este? Lo estamos escuchando y viendo. Ministro, ¿nos escucha? Ministro, ¿nos está escuchando? Sí, perfectamente, ahora sí. Bueno, vamos a hacer de manera rápida 3 preguntas seguidas, ministro, y usted contesta las 3 preguntas. Ya escuchó la primera del estudiante de la Universidad de Cartagena. Ahora vamos a darle el turno a otro estudiante y luego resumimos las respuestas. ¿Hablas tú? A lo que le di al estudiante de la Universidad de Cartagena. No alcanzamos a entender toda la pregunta. Tengo una idea del tema, pero digo mucho mejor cuando es con el micrófono con el que estás hablando tú. Bueno, vamos a retomar más al estudiante, pero le voy a pedir el favor al estudiante que sea preciso. La pregunta precisa porque... Buenas tardes, ministro. Lo primero es recalcarle, yo hice primero un punto acerca de, pues, que no lo digo yo, lo dice FENALCO, sobre una contracción que ha habido en el gasto de los consumidores, lo cual ha traído consigo un gasto en la producción. Pero la pregunta concreta fue que usted dijo que se habían hecho recortes sobre rubros que al gobierno nacional no le parecían que eran esenciales. Y entre esos, alguien que sufrió un recorte de más del 40% fue el recorte de la ciencia y la investigación, con lo cual nos da a entender que para este gobierno pues no es nada esencial la ciencia y la investigación. ¿Se escuchó? Perfecto. La pregunta fue muy clara y ahora la contesto. ¿Tú decías que vas a recoger varias preguntas? Sí, señor. Vamos a escuchar al segundo estudiante. Por favor, nos dices de la universidad. Hola, muy buenas tardes. Soy Jesús Bornacelli, estudiante octavo semestre de la Universidad del Magdalena. Señor ministro, todo lo que usted estaba diciendo ahí, bueno, puede sonar bonito, pero no creo tanto ese panorama que usted nos estaba pintando acá. Y le traigo una pregunta muy puntual para no alargar el tema. Quiero que nos explique, usted como miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario, por qué razón le prestaron 120.000 millones de pesos a una multinacional corrupta, la multinacional corrupta más grande de aquí de América. Y ya esos 120.000 millones van, creo que por 135.000 millones. O sea, no entendemos por qué ya se sabía, cuando se hizo ese préstamo, el presidente de Odebrecht ya estaba preso, ya lo tenían preso y sabían que era una multinacional corrupta. Entonces, quiero que usted nos aclare por qué razón le prestaron ese dinero. Y bueno, tendría muchas otras preguntas, como por ejemplo, el programa de Serpilo Paga, usted está diciendo que le está incrementando presupuesto a la educación, pero como nos decía la ministra de Educación la semana pasada, la Universidad del Magdalena, sí, está aumentando el presupuesto de la educación, pero cuente la historia como es.
Aquí el modelo de educación en Colombia trata de aumentar siempre el presupuesto hacia la demanda y siempre disminuirla por la oferta. Entonces quiero que nos aclare esa situación y bueno, ya creo que está más que claro el pronunciamiento en los días anteriores, las marchas que se realizaron en la Universidad del Magdalena, aquí en la Universidad del Atlántico, etc. Vamos a escuchar las respuestas del ministro, pero le solicito a las personas que vayan a preguntar no extendernos la pregunta concisa. Ministro, es el momento de dar respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a empezar con este último tema del estudiante de la Universidad de Magdalena sobre el crédito del Banco Agrario Anavelena. Lo primero, yo no soy miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario, nunca he participado de la Junta Directiva del Banco Agrario, no he hecho parte en ninguna de sus sesiones. El Ministerio de Hacienda, desde el primer momento, desde que yo he sido ministro, ha delegado la participación en esa junta en el viceministro técnico. El viceministro técnico sí participó de la sesión en la que se tomó esa decisión, como participó de muchas otras sesiones. Analizaron en ese momento un proyecto que el país consideraba muy importante, que es el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El concesionario que se ganó ese proyecto incluía a Odebrecht, analizaron ese riesgo, analizaron esa operación y le dieron ese préstamo. Después se demostró todo lo que ha ocurrido, los escándalos de corrupción, lo que usted mencionó, la multinacional del crimen que es esa empresa. Ese proyecto nunca se hizo, ese proyecto se declaró ya después su caducidad, pero en los últimos días ese consorcio que había hecho unos depósitos en un patrimonio autónomo, en una fiducia, pagó la totalidad del crédito del Banco Agrario. Entonces yo simplemente menciono, el crédito se pagó, el proyecto no se hizo, se declaró la caducidad y la Junta Directiva del Banco Agrario en su momento tomó la decisión de hacer ese préstamo con unas garantías, decisión en la que yo no tuve la más mínima participación. De hecho yo me enteré de eso muchísimo después, cuando apareció ya el problema, porque yo no hago parte de esa Junta y los miembros de la Junta son autónomos de tomar las decisiones que consideren correctas. Por eso espero darle respuesta a esa pregunta. Con respecto a la financiación de la educación, hoy tenemos el programa Serpilo Paga, 31.000 estudiantes, en el año entrante entrarán unos 8.100 adicionales. Ese programa tiene un costo para el próximo año de 800.000 millones de pesos, pero también tenemos 423.000 estudiantes universitarios con créditos subsidiados a través del ICETEX. Y apoyamos a la universidad pública con unas transferencias directas. En la reunión del Congreso el día de ayer se aprobaron 100.000 millones de pesos adicionales a lo que ya se le transfiere a las universidades, que es del orden de 3 billones de pesos. O sea, apoyamos la educación pública, apoyamos la educación privada, apoyamos los programas de excelencia como el del Serpilo Paga, pero también apoyamos lo que consideramos el camino más efectivo para llegar a la universidad, y es a través de las universidades estatales, que son las que realmente le están llegando a los colombianos que están en la base de la pirámide, colombianos de estrato 1 y 2, para que puedan acceder a la educación universitaria. Tenemos el rango de programas que va desde apoyar a la universidad pública con matrículas muy bajas, créditos del ICETEX y el programa de Serpilo Paga. Y con respecto a la pregunta que se formuló sobre el presupuesto de ciencia y tecnología, simplemente mencionar que ese presupuesto de ciencia y tecnología para el año entrante será de 339.000 millones de pesos, en comparación con 380.000 millones de pesos este año. Una disminución del 10%. Esa disminución del 10% obedece a que el año entrante tenemos que reducir el gasto público, tenemos que hacer un recorte. Pero sobre todo esa disminución va a verse reflejada en unos menores recursos que tendrá el próximo año el programa de Colfuturo, que es el programa de becas para maestrías o créditos beca para maestrías en el exterior. Hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar los recursos de ciencia y tecnología. Comparado con la cifra que usted tiene en mente cuando empezó el debate de presupuesto, la aumentamos en 120.000 millones de pesos. Y en el deporte,
donde teníamos una disminución en los recursos originarios que también dio mucho que hablar y generó mucha controversia. Pasamos de un presupuesto que era del orden de 230.000 millones de pesos, algo que se aprobó por 551.000 millones de pesos. 551.000 millones de pesos. Ya que ustedes están en Barranquilla, podrán apreciar las inversiones que se están haciendo para los escenarios deportivos de los Juegos Centroamericanos que se celebrarán en julio del próximo año en La Arenosa. Y este noviembre, los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, que se ha transformado también en materia de escenarios deportivos. Todo eso gracias a la inversión que ha venido haciendo el gobierno nacional. Hemos tenido que hacer rendir la plata, hemos tenido que hacer más con menos, se nos cayeron los ingresos del petróleo, pero el país siguió avanzando, los programas sociales se mantuvieron, la inversión en infraestructura se mantuvo, la vivienda. Ministro, no lo estamos Que escuchando. se utilicen para ejecutar todos los grupos del presupuesto general de la nación. Tuvimos una interferencia, sin embargo, para aprovechar la conectividad, voy a pasar a otro estudiante para dar la oportunidad de preguntar. Tu nombre y la universidad. Bueno, buenas tardes, ministro. Mi nombre es David Felipe Olguín, soy de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Son dos preguntas muy puntuales. La primera, usted se muestra muy conforme con el nivel de desempleo en Colombia y yo le quiero preguntar, esos niveles óptimos de desempleo que usted nos acaba de mostrar en las gráficas no se pueden estar relacionados con un cambio de la población económicamente activa a población económicamente inactiva, lo que hace que este indicador se muestre de una manera muy positiva y lo que realmente está pasando es que las personas se están desincentivando a buscar empleo. Y la segunda, uno de los pilares del gobierno es la equidad. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en la reforma tributaria que se hizo hace poco se hicieron tantos impuestos regresivos en vez de progresivos, así quitándole, digamos, poder adquisitivo a las personas de menos recursos? Muchas gracias. Vamos a escuchar a un segundo estudiante. Buenas tardes, yo soy estudiante